Buenas noches, comunidad. Antes de comenzar la historia de esta noche, quiero que apaguen las luces, se pongan cómodos y respiren profundamente. Porque la historia que van a escuchar no es solo paranormal, también es una advertencia. Una advertencia que recibí demasiado tarde. Y tal vez, si la hubiera tomado más en serio desde el principio, mi vida no sería como es ahora. Esta es la historia de Miguel Ángel Peralta, un conductor que durante 12 años condujo el autobús número 64 en el turno de noche en Buenos Aires. Una ruta que recorre los barrios más antiguos de la ciudad. Una ruta que, a partir de las 2 de la madrugada, se convierte en algo completamente diferente. ¿Están listos? Entonces comencemos. Capítulo 1. Advertencia antes de renunciar. El conductor anterior me advirtió: si después de las 2 de la madrugada ves a un hombre con una chaqueta gris en la última fila, no lo mires a los ojos, no le hables, y bajo ningún concepto, lo dejes subir. Me lo dijo así, de repente, mientras me entregaba las llaves del autobús en la terminal del Retiro. Era marzo de 2019. Después de 6 meses en paro, por fin había encontrado este trabajo. Necesitaba este puesto. Necesitaba este sueldo. Por eso, cuando Ramiro, que iba a sustituirme, me hizo esta advertencia con los ojos inyectados en sangre y las manos temblorosas, pensé, sinceramente, que estaba loco. ¿Un hombre con chaqueta gris? Le pregunté tratando de no reírme. ¿Hablas en serio? Ramiro no sonrió. Me miró fijamente, con una intensidad que me inquietó. Miguel, dijo, utilizando mi nombre a pesar de que acabábamos de conocernos. Llevo 20 años conduciendo autobuses. He trabajado de día, de tarde y de noche. He conducido en Constitución, en La Boca, en Villalugano. Lo he visto todo. Borrachos, drogadictos, gente armada, gente llorando, gente muriendo en los asientos. Pero nada, absolutamente nada, se puede comparar con ese pasajero. ¿Qué pasajero? Insistí, ya con menos ganas de burlarme. El que iba en el asiento 42, el último asiento del autobús. El que está junto a la ventana trasera. Se produjo un silencio incómodo. A nuestro alrededor, otros conductores preparaban sus vehículos. El ruido de los motores diésel llenaba el aire, olor a gasóleo y mate frío. Todo era muy normal, muy cotidiano. Y allí estaba Ramiro, hablándome de un pasajero fantasma como si fuera lo más natural del mundo. Mira, continuó bajando la voz. No sé qué es. No sé si es una persona real, un fantasma o algo peor. Lo único que sé es que si lo subes, no te deja en paz. ¿Qué quieres decir con no te deja en paz? Ramiro se frotó la cara con la mano. Tenía las ojeras profundas, como si llevara semanas sin dormir. Y tal vez fuera así. Aparece en diferentes paradas, explicó. Siempre después de las 2 de la madrugada. Siempre solo, siempre con la misma chaqueta gris y la misma presencia. Es difícil de explicar. Cuando lo ves, algo dentro de ti sabe que no debes dejarlo subir. Pero él tiene una forma de convencerte. ¿De convencerme de qué? De que solo es un pasajero normal. De que estás paranoico. De que todo va bien. Ramiro tragó saliva. Y cuando lo subes, se sienta en el asiento 42. Y no se baja. No importa cuántas paradas pases. Ni siquiera importa si llegas a la terminal. Él se queda ahí, mirándote por el espejo retrovisor. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, pero lo ignoré. Debía de ser una broma. Una especie de ritual de iniciación para los nuevos conductores. ¿Y qué pasa si no lo subes? Pregunté siguiendo el juego. Ramiro me miró directamente a los ojos. No lo sé. Nunca me he atrevido a probarlo. Y entonces me di cuenta de algo que me heló la sangre.
Ramiro llevaba un rosario. Un rosario grande, pesado, de madera oscura, y su mano derecha no dejaba de acariciarlo, de tocar las cuentas, como si fuera lo único que lo mantenía cuerdo. «Toma», dijo quitándose el rosario y tendiéndomelo. «Llévalo en el autobús. No importa que no sea religioso. Solo llévalo». No lo cogí. Seguía pensando que era una exageración, una historia para asustar a los novatos. Ramiro dejó el rosario sobre el asiento del conductor del autobús número 64 y se alejó sin decir nada más. Lo vi arrastrar los pies, inclinándose hacia adelante como si llevara un peso invisible sobre los hombros, mientras se dirigía hacia la salida de la terminal. Esa fue la última vez que vi a Ramiro. 2 semanas después me enteré de que lo habían ingresado en un hospital psiquiátrico. Pero en ese momento, en marzo de 2019, cuando me senté por primera vez en el asiento del conductor del autobús número 64, solo tenía una cosa en mente. Por fin tenía un trabajo. Por fin podría pagar el alquiler. Por fin las cosas mejorarían. Cogí el rosario que Ramiro había dejado y lo guardé en la guantera. Arranqué el motor. Miré el reloj. Eran las 22:47. Mi turno empezaba a las 23:00 y terminaba a las 6:00 de la mañana. 7 horas conduciendo por la noche en Buenos Aires. ¿Qué tan difícil podía ser? Las primeras semanas fueron completamente normales. La línea 64 tiene un recorrido largo. Comienza en Retiro, pasa por Recoleta, Palermo, Villa Crespo, Almagro, Caballito y termina en Flores. En total 52 paradas. Durante el día el autobús va repleto. Por la noche, sobre todo a partir de las 2 de la madrugada, hay menos pasajeros. Aprendí rápidamente el ritmo del turno de noche. 23 Polezio. La línea 64 recorre un trayecto largo. Comienza en Retiro. Pasa por Recoleta, Palermo, Villa Crespo, Almagro y Caballito. Y termina en Flores. En total tiene 52 paradas. Durante el día el autobús va repleto. Por la noche, especialmente a partir de las 2 de la madrugada, hay menos pasajeros. Aprendí rápidamente el ritmo del turno de noche. Entre las 23:00 y la 01:00 hay trabajadores del turno de noche, gente que sale de los bares y estudiantes. Entre la 01:00 y las 03:00 las cosas se calman. Un par de noctámbulos, una pareja que regresa de una fiesta. Y después de las 3:00, casi nadie, solo yo. El autobús vacío y las calles de Buenos Aires brillando bajo la luz naranja de las farolas. Me gustaba esa soledad, el silencio, la ciudad dormida. Hasta esa noche, 9 de abril de 2019, un lunes cualquiera, o eso creía yo. El turno estaba tranquilo. Llovía ligeramente. Esa lluvia de Buenos Aires que moja sin prisa. Las calles estaban mojadas y reflejaban los colores de los semáforos. Rojo, amarillo, verde. Rojo, amarillo, verde. Cuando llegué a la parada de la avenida Corrientes y Medrano eran las 02:23. No había nadie esperando. O eso creía yo. Estaba a punto de arrancar cuando lo vi por el espejo retrovisor. Una figura medio oculta entre las sombras, bajo la marquesina de la parada. Un hombre. Solo. Inmóvil. Me detuve. Ese es mi trabajo, ¿no? Detenerme si hay alguien esperando. El hombre se acercó a la puerta del autobús. Caminaba despacio, sin prisa, y cuando la luz interior del autobús lo iluminó, lo vi claramente por primera vez. Debía de tener unos 50 años. Un rostro pálido y cansado, cabello oscuro peinado hacia atrás, y llevaba una chaqueta gris. Una chaqueta gris. Las palabras de Ramiro resonaron en mi cabeza como una alarma. Si después de las 2 de la mañana ves a un hombre con una chaqueta gris en la última fila, no lo mires a los ojos. Pero ya era demasiado tarde. Ya lo había visto.
Ya estaba subiendo. Capítulo 2. Subida las puertas se abrieron con ese característico sonido. Un psst. Y el hombre subió. Bajó lentamente las escaleras. Sus pasos eran extrañamente silenciosos, casi imperceptibles. Pasó su tarjeta. Un pitido. Y se dio la vuelta. Empezó a caminar hacia la parte trasera del autobús. Lo observé por el espejo retrovisor. Mi corazón latía con fuerza, pero intentaba calmarme. Solo es un pasajero, pensé. Un hombre normal. Vuelve a casa tarde. Eso es todo. Pero algo no cuadraba. No había nadie más en el autobús. Estaba completamente vacío. Podría haberse sentado en los asientos delanteros. Podría haberse sentado en los asientos del medio. Pero no. Siguió caminando por el pasillo. Caminó y caminó hasta llegar al asiento número 42, la última fila, el asiento junto a la ventana trasera. Se sentó lentamente, con la misma comodidad con la que se sienta en casa, y enseguida miré por el espejo retrovisor. Él también me estaba mirando. Sus ojos, Dios mío, sus ojos, no estaban vacíos, tampoco estaban enfadados, solo pacientes. Como si pudiera quedarse allí sentado para siempre. Como si el tiempo no tuviera ninguna importancia. «Buenas noches», dijo. Su voz era baja, casi un susurro, pero se oía tan clara que parecía que estuviera hablando dentro de mis oídos. No respondí. Recordé las palabras de Ramiro. «No hables con él». «Bonita noche, ¿verdad?», continuó. «El aire está muy limpio después de la lluvia». Seguí sin decir nada. Apreté las manos sobre el volante y pisé el acelerador. El autobús se puso en marcha. Próxima parada. Avenida Corrientes y Pueyrredón. A 3 minutos. Durante todo el trayecto intenté mantener la vista en la carretera, pero cada pocos segundos, sin poder controlarme, miraba por el espejo retrovisor. Y él siempre estaba allí. En la misma posición, sin moverse, mirándome. «Miguel», dijo de repente. Casi pisé el freno. Estuve a punto de detenerme en el semáforo en rojo, pero al final pasé en amarillo. El corazón me latía con tanta fuerza que parecía que se me iba a salir del pecho. ¿Cómo sabía mi nombre? «Miguel», repitió. «Eres un buen conductor. Todos estos años, siempre has conducido con cuidado. Todos estos años, solo llevaba 3 semanas en este trabajo». Tragué saliva. Me temblaba la voz, pero intenté hablar. «¿De dónde me conoce?» Por el espejo retrovisor vi que sonreía lentamente. Pero esa sonrisa no era cálida, no era como la sonrisa de un humano. Era más bien como el vacío dentro de una máscara. «Los conozco a todos», dijo. «A los que están aquí todas las noches, en cada turno, a todos los conductores». Me acercaba a la parada de Pueyrredón. Me detuve. Se abrieron las puertas. Nadie subió. Nadie bajó. ¿No van a bajar?, le pregunté con voz quebrada. «Todavía no», respondió. «Aún nos queda camino por recorrer». Cerré las puertas. Seguí adelante. Solo tenía un pensamiento en la cabeza. «Mantén la calma hasta la terminal». Llega a la terminal. Llama a la policía y saca a este loco del autobús. Pero algo sucedió. Algo comenzó a cambiar. Al acercarnos a la siguiente parada, Avenida Callao, me di cuenta de que la calle parecía diferente. La luz de las farolas era más tenue, más fría, y los edificios a ambos lados de la calle eran más antiguos. Era como si hubieran pasado décadas en cuestión de minutos, con su yeso agrietado y sus fachadas oscurecidas. «Esto no es real», murmuré. «Todo es real», dijo una voz detrás de mí. «Solo que tú no lo habías visto antes». Miré por el espejo retrovisor. El hombre seguía allí, pero ahora se veía más nítido, más concreto, como si cada segundo que pasaba se fuera asentando más en la realidad.
Llegué a la parada de Callao, pero allí había algo esperando. Bajo la marquesina, protegida de la lluvia, había una mujer. Me daba la espalda. Su largo cabello negro le caía sobre los hombros. Llevaba un vestido blanco, antiguo, de los años 40. Me detuve automáticamente. Las puertas se abrieron. La mujer no se dio la vuelta, no se movió. «Señora», le dije, «¿va a subir?» No hubo respuesta. Toqué el claxon suavemente. «Señora, ¿va a subir?» Y entonces se dio la vuelta lentamente. No tenía rostro. No existía. Donde deberían haber estado los ojos, solo había piel blanca y lisa. No tenía nariz, no tenía boca, solo una superficie lisa y vacía. Grité sin poder evitarlo y pisé el acelerador. El autobús salió disparado hacia adelante, con las puertas aún abiertas. Y yo solo quería alejarme de allí, alejarme de esa cosa, de esa mujer, o de lo que fuera esa cosa. «Tranquilo, Miguel», dijo una voz detrás de mí. «Tranquilo, muy tranquilo. Solo es una sombra. No puede hacerte daño». «¿Qué está pasando?», grité. «¿Qué es esto?» «Estás empezando a ver la verdad», dijo el hombre. «La verdadera cara de esta ruta. Lo que es esta ciudad después de medianoche». Mis manos temblaban sobre el volante. No podía respirar. Sentía que me iba a dar un ataque de pánico, pero no podía parar. No sabía qué pasaría si lo hacía. «¿Por qué?», pregunté. «¿Por qué me haces esto?» «Yo no hago nada», dijo. «Tú solo. Has empezado a ver. Todos podéis verlo, pero la mayoría elegís no verlo. Mantenéis la vista en la carretera. Os tapáis los oídos, y así os mantenéis a salvo». Me acercaba a la parada de Pasteur, y allí había 3 personas esperando. No, 3 cosas. Tenían forma humana, pero eran muy altos, muy delgados. Sus brazos llegaban hasta las rodillas, y sus cabezas estaban inclinadas en ángulos antinaturales, como si tuvieran el cuello roto. «Los veo», susurré. «Dios mío, los veo. Sí», dijo el hombre. «Y ellos también te ven». Tenían forma humana, pero eran muy altos. Eran muy delgados. Sus brazos llegaban hasta las rodillas. Y sus cabezas estaban inclinadas en ángulos antinaturales, como si tuvieran el cuello roto. «Los veo», susurré. «Dios mío, los veo. Sí», dijo el hombre. «Y ellos también te ven a ti». Pasé la parada. No me detuve. No podía detenerme. Mientras me miraban, giraron la cabeza, todos al mismo tiempo, de forma robótica, sincronizada. Y entonces empezaron a caminar detrás del autobús. «Ve más rápido», dijo el hombre. «¿Qué? Ve más rápido». Pisé el acelerador. El autobús aceleró. 60, 70, 80 km/h. Me salté los semáforos en rojo. Pasé los cruces. Miré por el espejo retrovisor. Y esas cosas seguían allí, caminando. Pero ahora, corriendo. Corrían a 4 patas, como animales, pero seguían conservando su forma humana. «No puedo parar», grité. «Es imposible. Cuando tú paras, ellos paran», dijo el hombre. «Es la regla». «¿Qué regla? ¿Qué regla?» «La regla de la noche». Y entonces, de repente, en la parada de Ángel, sin motivo alguno, sin ninguna lógica, pisé el freno. El autobús se detuvo. Todo se detuvo. Esas cosas también se detuvieron. Justo detrás del autobús, a unos metros de distancia, mirándome. «Bien», dijo el hombre desde atrás. «Ahora abre las puertas». «No». «Abre las puertas, Miguel». «No». «Si no las abres, romperán la ventana y entrarán». Miré por el espejo retrovisor.
Esas cosas se acercaban lentamente. Una de ellas tocó el costado del autobús. Sus garras, porque tenían garras, dejaron marcas en la ventana. Se me llenaron los ojos de lágrimas. «Por favor», dije. «Por favor, déjame ir. Abre las puertas. Yo me bajaré. Y ellos también se bajarán. ¿Tú estás con ellos? Soy el intermediario», dijo. «Entre ellos y tú. Si no fuera por mí, te harían pedazos». Temblando, llorando, presioné lentamente el botón para abrir la puerta. Las puertas se abrieron. Esas cosas subieron, uno por uno, en silencio. Entraron lentamente en el autobús. Se sentaron en los asientos. No me miraron, solo se sentaron. Se sentaron como personas, y el hombre de la chaqueta gris se levantó. Caminó por el pasillo. Se detuvo frente a mí. «Hasta la terminal», dijo. «Los llevarás a todos a la terminal. ¿Y luego qué pasará?», pregunté con voz quebrada. «Luego se bajarán. Y tú te irás a casa. Y nunca más volverás a trabajar en el turno de noche. Eso es todo». El hombre me miró, y por primera vez vi algo en sus ojos. «¿Tristeza? ¿Arrepentimiento?» «No», dijo. «Pero es un comienzo». Y se bajó. Salió bajo la lluvia. Y se alejó. Caminó hacia la oscuridad y desapareció. Yo me quedé allí, al volante, con el autobús lleno de esas cosas sentadas en silencio detrás de mí. Y no tenía otra opción. Capítulo 3. El viaje había 12 paradas hasta la terminal. 12 paradas. Normalmente se tardaba 25 minutos. Pero aquella noche el tiempo fluía de otra manera. Cada segundo parecía una hora. Cada parada, toda una vida. Conducía el autobús. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me habían puesto blancos. Mis ojos estaban fijos en la carretera, pero una parte de mi mente no dejaba de mirar por el espejo retrovisor. Estaban allí sentados. Esas cosas, sentados en los asientos, inmóviles, silenciosos. Pero a veces veía que alguno giraba la cabeza, lentamente, de forma mecánica, y me miraba con esos ojos enormes y vacíos. Primera parada, Pueyrredón y Las Heras. Me detuve, se abrieron las puertas, ninguno se bajó, y de forma espantosa, alguien subió, una mujer de mediana edad, parecía normal. Gabardina Paragues Bous. Pasó su tarjeta, se oyó un pitido, y se dio la vuelta para sentarse. «No», grité, «no suba. Bájese ahora mismo». La mujer me miró desconcertada. «¿Perdón? Bájese. Por favor, bájese de aquí». La mujer retrocedió asustada. «¿Está loco?», dijo y se bajó. Las puertas se cerraron. La había salvado. Al menos la había salvado a ella. Pero ahora, cuando miré por el espejo retrovisor, una de esas cosas se había levantado. Estaba parada en el pasillo. Me miraba, y lentamente, muy lentamente, comenzó a avanzar hacia mí. «No, no, no», murmuré. Pisé el acelerador. Estábamos en un semáforo en rojo, pero no me importaba. Lo pasé. Un taxi frenó en seco y tocó la bocina. Pero yo seguí adelante. La cosa que venía detrás se detuvo. Volvió a su sitio. Se sentó, lo entendí. Mientras me moviera no podían acercarse. Pero si me detenía... Segunda parada. Facultad de Derecho, semáforo en rojo. Tuve que parar. Se abrieron las puertas. Había 2 jóvenes esperando. Parecían estudiantes. Miraron el autobús. «¡No suban!», grité desde la ventana. «Aléjense». Los jóvenes se miraron entre sí confundidos. Uno sacó el teléfono como si fuera a grabarme. Y entonces vieron el interior del autobús. Vieron esas cosas. Gritaron. Ambos gritaron y echaron a correr. Corrieron en pánico, mirando atrás. Las puertas se cerraron. Seguí adelante. Pero entonces me di cuenta de que esas cosas estaban cambiando. Parecían menos humanas.
Su piel se estaba desvaneciendo. Sus rostros se volvían borrosos. Era como si se les cayera una máscara. Y el verdadero rostro que había debajo. Dios mío, el verdadero rostro quedaba al descubierto. Tercera parada. Tribunales, luz verde. Pasé. Cuarta parada. 9 de julio. Luz verde. Pasé. Quinta parada. Callao, luz roja. Me detuve. Y esta vez, alguien subió, un anciano, muy anciano. Usaba un bastón. Subió lentamente las escaleras. Pasó su tarjeta y me miró. Sus ojos eran ojos sabios. Cansados pero sabios. Tú ves, dijo. No era una expresión. Era la verdad, sí. Susurré. Veo. Bien, dijo. Porque ahora no puedes dejar de ver. ¿Qué quiere decir? El anciano miró hacia atrás. Miró a esas cosas. Y negó con la cabeza. Siempre han estado aquí, dijo. Todas las noches. En todas las rutas. Pero la mayoría de los conductores no las ven. Cierran los ojos. O ya no les importa. Me miró. ¿Qué tipo de conductor vas a ser tú? No lo sé, dije. Solo quiero salir de esta noche. Terminar esta noche no cambiará nada, dijo el anciano. Ya las has visto. Y ellas también te han visto a ti. Ya nada volverá a ser como antes. Entonces, ¿qué debo hacer? El anciano sacó algo pequeño de su bolsillo. Era de madera. Parecía un medallón. Tenía un símbolo grabado. Un símbolo que no reconocí. Toma esto, dijo tendiéndomelo. No te protegerá, pero al menos impedirá que te lleven por completo. Extendí la mano. Cogí el medallón. Estaba caliente. Al sostenerlo casi sentía una vibración. Gracias, dije. El anciano sonrió. Era una sonrisa triste. Ten cuidado, joven. Y un consejo. Después de este turno, búscate otro trabajo. Las puertas se abrieron. El anciano bajó. Y se alejó. Caminó hacia la oscuridad y desapareció. Igual que el hombre de la chaqueta gris. Miré el medallón. Lo sostenía en la mano. Y, curiosamente, me sentí un poco más seguro. Sexta parada. Pasteur. Me detuve. Las puertas se abrieron. Nadie bajó. Pero alguien, algo, esperaba fuera del autobús. Era una niña pequeña, quizás de 7 u 8 años. Llevaba un vestido rosa. Tenía un osito de peluche en la mano. Y lloraba. Por favor, dijo. Su voz era muy aguda, muy infantil. ¿Dónde está mi mamá? Tengo que encontrar a mi mamá. Se me encogió el corazón. Era una niña. Pero entonces me di cuenta. No tenía sombra. Estaba justo debajo de la farola, pero no tenía sombra. Tú no eres real, le susurré. La niña dejó de llorar. Levantó lentamente la cabeza y sonrió. Abrió la boca. La abrió mucho, más de lo que abre la boca de una persona. Y dentro había dientes. Había muchos dientes, alineados como los de un tiburón. Grité y cerré las puertas. La niña, esa cosa, corrió hacia la ventana del autobús. Se estrelló contra ella. La ventana se agrietó, pero no se rompió. Gas, gas, gas. El autobús se alejó rápidamente. Miré por el espejo lateral. Esa cosa se había quedado parada en medio de la calle, mirándonos. Seguía sonriendo. Respira, me dije a mí mismo. Solo respira. La terminal está cerca. La terminal está muy cerca. Pero dentro del autobús empezaron los ruidos, susurros. El autobús se alejó rápidamente. Miré por el espejo retrovisor. Aquella cosa estaba parada en medio de la calle mirándonos. Seguía sonriendo. Respira, me dije a mí mismo. Solo respira. La terminal está cerca. La terminal está muy cerca. Pero dentro del autobús empezaron los ruidos. Susurros. Susurros que venían de atrás.
No era español. Era un idioma que no reconocía. Un idioma antiguo. Y se repetía rítmicamente, como un canto, como una ceremonia. Intenté no mirar por el espejo retrovisor. Intenté no mirar, pero no pude resistirlo. Miré y vi. Esas cosas ya no estaban sentadas en los asientos. Estaban en el pasillo, todos, en fila, mirándome, y avanzaban lentamente, muy lentamente. 1 paso, 2 pasos, 3 pasos. Terminal. Grité. ¿Dónde está la terminal? Pero las calles no parecían correctas. No había edificios que reconociera. No había señales que reconociera. Era como si estuviera en otra ciudad. O en la misma ciudad, pero en otra versión. Y entonces lo vi. Vi un letrero. Terminal Retiro. 500 metros. Sí, dije. Sí, sí, sí. Aceleré. 90 kilómetros h. 100 kilómetros h. El autobús se balanceaba. Pero no me importaba. Los que venían detrás aceleraron. Ya no caminaban. Corrían. No como humanos. Como animales. Corrían a 4 patas por el pasillo del autobús. No, no, no. Y entonces vi la entrada de la terminal. Luces. Otros autobuses. Gente. Gente de verdad. Entré. Conduje el autobús hasta el interior de la amplia terminal. Y frené. Frené bruscamente. Todo se detuvo. Me quedé sin aliento. Quité las manos del volante. Temblaba. Mi cuerpo temblaba. Y lentamente, muy lentamente, miré por el espejo retrovisor. El autobús estaba vacío. Completamente vacío. Esas cosas no estaban allí. No había nadie en los asientos. Era como si nunca hubieran estado allí. Pero en los asientos había marcas. La tapicería estaba rasgada. Había arañazos. Y en el pasillo había huellas. Huellas mojadas. Pero no era agua. Era algo más oscuro. Abrí la puerta. Salí. Mis piernas apenas me sostenían. Me desplomé en el suelo de la terminal. Los guardias de seguridad acudieron corriendo. «Amigo, ¿estás bien?», dijo uno. «Te ves muy pálido». Yo intenté respirar. «Yo vi algo». «¿Qué has visto?» «Los he visto». El guardia de seguridad miró a otro. Ambos parecían preocupados. «¿Llamamos a una ambulancia?», dijo el otro. «No», dije. «No, estoy bien. Solo tengo que irme a casa». Me levanté. Me temblaban las piernas, pero me levanté. «¿El autobús está bien?», preguntó el guardia de seguridad. «Tenemos que comprobarlo. Compruébenlo», dije. «Pero tengan cuidado al entrar». Me alejé. Me alejé del estacionamiento de la terminal. Y entonces me di cuenta. Eran las 5:47. Estaba amaneciendo. De alguna manera, había terminado la noche. Pero la historia no terminó ahí. Porque de camino a casa, en el autobús, en la línea 109, vi a alguien sentado en el asiento de atrás. Un hombre con una chaqueta gris. Me miró y asintió con la cabeza, como diciendo: «Nos volveremos a ver». Y esa noche en casa, en mi cama, mientras intentaba dormir, oí ruidos detrás de la puerta, susurros, ese ritmo, ese himno en lengua antigua. Y lo comprendí. El anciano tenía razón. Ya nada volvería a ser como antes. Capítulo 4. Las sombras de la casa. Cuando llegué a casa, estaba amaneciendo. Un sol pálido y cansado sobre Buenos Aires. La luz que se colaba por las ventanas era cálida y esperanzadora, como siempre. Pero yo ya no confiaba en esa luz. Ya no confiaba en nada. Subí las escaleras de mi edificio. 3er piso. Un edificio antiguo. Escalones que crujían. Paredes húmedas. Normalmente me gustaban esos sonidos. Me hacían sentir como en casa. Pero esa mañana, cada crujido era como una advertencia.
Cada sombra era como un peligro. Metí la llave en la cerradura. Mi mano aún temblaba. Abrí la puerta y entré. Todo estaba normal. En mi pequeño salón todo estaba en su sitio. La televisión, el sofá, la mesa de la cocina. Toqué todo para asegurarme de que era real. Acaricié la fría pared. Sí, era real. Esto era real. Fui a la cocina. Necesitaba beber agua. Llené un vaso y bebí. Estaba fría, limpia. Era real. Solo fue una noche. Me dije a mí mismo. Solo fue una mala noche. Estaba cansado. Tuve una pesadilla. Eso es todo. Pero sabía que estaba mintiendo. Fui al dormitorio. Me quité la ropa. Me di una ducha. Cerré los ojos mientras el agua caliente golpeaba mi cuerpo y reviví ese momento. Oí esos susurros. Vi esas cosas caminando por el pasillo del autobús. No, me dije en voz alta. No pienses. Solo duerme. Duerme y olvida. Me metí en la cama. Cerré los ojos. Pero no pude dormir porque había un ruido muy leve, como si alguien susurrara, pero no podía entender de dónde venía. ¿De las paredes? ¿Del techo? ¿O de mi cabeza? Abrí los ojos. Miré al techo. Un techo blanco, un techo normal, pero las luces bailaban. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas y creaba sombras móviles en el techo. Y esas sombras formaban figuras humanas. Tragué saliva. Estoy imaginando cosas, me dije. Solo estoy cansado. Pero las sombras seguían moviéndose. Y una de ellas se levantó. La sombra humana se levantó. Y me miró. Salté de la cama. Mi corazón latía a toda velocidad. Miré al techo, pero ya no había nada. Solo sombras normales. Las sombras de las ramas de los árboles, de las cortinas. Me estoy volviendo loco, susurré. Me estoy volviendo loco. Volví a la cocina. Preparé café. Agarré la taza con fuerza entre mis manos. Sentí su calor. Real. Era real. Sonó el teléfono. Era la empresa. El jefe. Miguel, dijo. Su voz sonaba preocupada. Han llamado desde la terminal. Nos han mostrado el interior del autobús. Me quedé paralizado. ¿Qué han visto? Los daños en los asientos. Arañazos. Y... Miguel, eso es sangre. Yo no lo sé. Yo no he hecho nada. Los pasajeros. ¿Qué pasajeros? Han revisado las cámaras de seguridad. No ha habido ningún pasajero en el autobús en toda la noche. Has conducido un autobús vacío. Se me cortó la respiración. No, estaban allí. Los vi. Subieron, se sentaron... ¿Miguel? Y me interrumpió mi jefe. Su voz ya no sonaba preocupada, sino asustada. Tómate unos días libres. Descansa. Quizás deberías ir al médico. Estoy bien. Permiso, Miguel. Permiso obligatorio. 1 semana. Luego hablamos. Colgó. Dejé el teléfono sobre la mesa. Me temblaban las manos. Las cámaras no habían visto nada. Pero yo sí. Yo los vi. ¿No es así? Pasaron los días. 1, 2, 3 días. No salí de casa. No podía dormir. No podía comer. Solo me sentaba. Miraba la televisión, pero no veía nada. Cuando llegaba la noche, entonces empezaba. Los ruidos. Los arañazos que venían de dentro de las paredes. Los susurros que venían de dentro de la tubería. Los pasos que venían de detrás de la puerta. La 4ª noche decidí ir a comprobar la puerta. Miré. No había nadie en el pasillo. Pero lo sentía. Sentía que había alguien allí. ¿Quién está ahí? Pregunté. No hubo respuesta. Abrí la puerta. La abrí lentamente. El pasillo estaba vacío. Pero había algo en el suelo. Un trozo de papel. O una nota. Me agaché y la recogí. Solo había una palabra escrita. Miguella letra. Me resultaba familiar, pero no recordaba de dónde. Le di la vuelta al papel.
En el reverso había una dirección. Calle Tacuarí, 1453. Sótano, 2 calle Tacuarí. Estaba en San Telmo, en la parte antigua de la ciudad. Y de repente lo recordé. Ramiro. Recordé la advertencia que me había dado Ramiro el primer día. Y recordé algo más. Que Ramiro me había dado la dirección del hospital. Pero yo había perdido esa dirección. O creía haberla perdido. Había escrito Ramiro esa dirección, pero Ramiro estaba en el hospital psiquiátrico. ¿Cómo había podido llegar hasta allí? Cogí el teléfono. Llamé al hospital. Busco a Ramiro Guzmán. Dije. El paciente. Un momento, dijo la enfermera. Se oyó el sonido del teclado. Ramiro Guzmán. Lo siento, señor. El señor Guzmán fue dado de alta hace 3 días. ¿Dado de alta? ¿A dónde fue? No lo sabemos. Se fue por voluntad propia. Colgué el teléfono. Ramiro estaba fuera y me había dejado una nota. ¿Qué había en esa dirección? Al día siguiente, el 5.º día, tomé una decisión. Tenía que irme. Tenía que ir a esa dirección. Me vestí. Salí de casa por primera vez en 5 días. La luz del sol me deslumbró. Las calles eran muy ruidosas, muy rápidas. Pero era normal. Todo era normal. Me subí al metro. Línea A, hasta San Telmo. Pasé por vagones llenos de gente. Todos eran personas normales. Miraban sus teléfonos, hablaban, reían. Pero yo miraba la cara de cada uno de ellos. Comprobaba si eran reales. ¿Tenían sombras? ¿Se movían con naturalidad? Me bajé en la parada de San Telmo. Calles estrechas, edificios antiguos, tiendas de antigüedades. Era una zona turística. Pero yo no caminaba como un turista. Iba a ver a un hombre. Tacuarí, 1453. Un edificio antiguo, muy antiguo. Parecía de los años 1800. La fachada estaba agrietada. El yeso se desprendía. La puerta estaba entreabierta. Entré. Un pasillo oscuro. Olor a humedad. Mojo. Nadie vivía allí. O ya no vivía allí. Sótano 2. Murmuré. Segundo sótano. Encontré las escaleras. Bajé. Cada escalón crujía. Las paredes estaban frías y húmedas. Primer sótano. Antiguos almacenes. Muebles rotos. Ruidos de ratas. Seguí adelante. Segundo sótano. Y allí había una puerta. Una sola puerta. Metálica. Oxida. Con un símbolo. Un símbolo que no reconocí. No, espera. Lo reconocí. Era el mismo símbolo que tenía el medallón que me había dado el anciano. Busqué en mi bolsillo. El medallón seguía allí. Lo saqué y lo acerqué a la puerta. La puerta se abrió. Se abrió lentamente, chirriando. Dentro estaba oscuro. Pero había luz. Luz de velas. Docenas de velas. Y en medio había una mesa. Una vieja mesa de madera. Sobre ella había papeles, libros, fotografías. Y detrás de la mesa estaba sentado Ramiro. «Has venido», dijo. En su voz no había ni alegría ni tristeza. Solo resignación. «Ramiro», dije, tú estabas en el hospital. Me dieron el alta», dijo. «Me encontraron bien. Pero no estoy bien. Los dos lo sabemos». Me acerqué a la mesa. Miré las fotos. Eran fotos viejas, en blanco y negro. Autobuses, conductores y esas cosas. En las fotos aparecían esas cosas. Al fondo borrosas, pero estaban ahí. ¿Qué son?, pregunté. «Pruebas», dijo Ramiro. Duró años. Decenas de conductores. Todos vieron lo mismo. Pero ninguno habló. Porque si hablamos, piensan que estamos locos. Tú hablaste. Me lo contaste. Porque tú eres diferente, Miguel. Tienes la capacidad de ver. La capacidad de ver de verdad. Y ellos lo saben. ¿Quiénes son ellos? Ramiro puso la mano sobre las fotos. Los viajeros de la noche.
dijo. Los hombres de las sombras, los del purgatorio, como quieras llamarlos, ellos, siempre han estado aquí, debajo de Buenos Aires, en las sombras, y cuando llega la noche, salen a la superficie. ¿Por qué? ¿Qué quieren? El paso, dijo Ramiro. El paso de un mundo a otro. Y los autobuses son su puente. Me temblaban las rodillas. Me senté en la silla. ¿Qué debo hacer? Ramiro me miró. Sus ojos estaban cansados, pero decididos. Tienes 2 opciones, dijo. La primera, olvídalo. No vuelvas a trabajar nunca más en el turno de noche. No vuelvas a salir nunca más a esa hora. Y tal vez te olviden. Tal vez, repitió. La segunda opción, aprende. Aprende qué son. Aprende cómo protegerte. Y tal vez podamos detenerlos. ¿Detenerlos? ¿Cómo? Ramiro abrió un viejo libro que había sobre la mesa. Páginas amarillentas. Notas manuscritas. Este libro fue escrito en 1910, dijo, por el primer conductor de tranvía. Él también los vio, y encontró una manera de enviarlos de vuelta. ¿De vuelta? ¿A dónde? Al lugar de donde vinieron, al mundo de las sombras. Pero hay un precio, Miguel. Todo tiene un precio. Miré el libro. Símbolos, diagramas, dibujos extraños. Un idioma que no entendía. Y entonces oí un ruido. Desde arriba, desde la entrada del edificio. Pasos. Ramiro se quedó paralizado. Su rostro palideció. Son ellos, susurró. ¿Te han seguido? ¿Quiénes? ¿Esas cosas? No, algo peor. El hombre de la chaqueta gris. Y en ese momento se abrió la puerta, y él entró. Capítulo 5. El guardián de la puerta del mundo sombrío, el hombre del chaleco gris, se detuvo en el umbral. La tenue luz de las velas del sótano iluminaba su rostro. Tenía el mismo aspecto que la primera vez que lo vi. Pálido, demacrado, con el cabello peinado hacia atrás. Pero ahora, al mirarlo más de cerca, noté algunos detalles diferentes. Sus ojos eran completamente negros. No tenían pupilas, ni blanco, solo una oscuridad infinita y profunda. Y sonreía. «Miguel», dijo. Su voz era la misma, grave, casi un susurro, pero resonaba en mi cabeza. «Me alegro de verte. Y Ramiro, mi viejo amigo. ¿Cuánto tiempo ha pasado?» Ramiro se levantó. Llevaba algo en la mano. Uno de esos medallones de madera. Pero era más grande. Parecía más antiguo. «Vete de aquí», dijo Ramiro. Su voz temblaba, pero era firme. «No tienes nada que hacer con Miguel». El hombre del chaleco gris entró lentamente en la habitación. Sus pasos no resonaban. No hacía ningún ruido. Era como si caminara a unos centímetros del suelo. «Pero sí tengo algo que ver», dijo. «Miguel me ha visto. Los ha visto. Y ahora es parte de nosotros». «No», exclamé. Mi voz estalló. «No soy parte de ustedes». El hombre se volvió hacia mí. Su sonrisa se amplió. «Pero lo eres, Miguel. Tienes el don de la visión. La verdadera visión. Muy pocas personas lo tienen. La mayoría de la gente es ciega, aunque vean. Hacen como si no vieran. Pero tú eres diferente. ¿Qué quieren de mí?» El hombre se acercó a la mesa. Miró las fotos, miró los libros, acarició uno con la mano y el papel se volvió amarillento y marchito, como si hubieran pasado miles de años. «Los conductores», dijo pensativo. «Llevamos siglos dependiendo de los conductores. Cocheros, conductores de tranvía, conductores de autobús. Cada siglo, un vehículo diferente. Pero el objetivo es el mismo. El movimiento. Pasar de un punto a otro». «¿Por qué?» El hombre me miró. «Porque estamos atrapados, Miguel, entre dos mundos.
ni aquí ni allá. Y para pasar, necesitamos un puente. Un puente que se mueva. Y tú eres ese puente. Me quedé sin aliento. No, solo soy un conductor. Solo soy... Eres mucho más que eso. Me interrumpió el hombre. Eres un guardián de la puerta. Lo llevas en la sangre. Tu abuelo también era conductor, ¿verdad? En los años 60. Y su padre también. En los años 20. Todos lo vieron. Todos lo sabían. Pero todos lo rechazaron. Me quedé paralizado. Mi abuelo, él... ¿Cómo lo sabe? El hombre sonrió. Porque yo también lo conocí. Igual que te conocí a ti. Pero él huyó. Dejó su trabajo, se alejó de la ciudad e intentó olvidarnos. El hombre inclinó la cabeza. Pero no pudo olvidarnos, ¿verdad? Siguió teniendo pesadillas por las noches. Siguió viendo sombras, hasta que murió. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Mi abuelo siempre se despertaba en mitad de la noche, gritando. Abuelita nos lo contaba. Nosotros éramos niños, él era viejo. Y siempre miraba por las ventanas como si estuviera esperando a alguien. ¿Qué le hicieron? No le hicimos nada, dijo el hombre con calma. Pero no pudo escapar de nosotros. Nadie puede escapar, Miguel. La capacidad de ver es una maldición. Y tú has heredado esa maldición. Ramiro se adelantó. Sostenía el medallón con fuerza en la mano. Basta, dijo. No le mientas a Miguel. Ha llegado el momento de contárselo. Ha llegado el momento de la verdad. El hombre de la chaqueta gris miró a Ramiro. Y por primera vez, pareció serio. Ramiro, dijo lentamente. Sigues vivo porque yo te lo he permitido. Pero ahora has cruzado la línea. No me importan tus límites, dijo Ramiro. Cogió el libro que estaba sobre la mesa y me lo tendió. Miguel, toma esto. Léelo. Aprende. Cogí el libro. Me temblaban las manos. ¿Qué hay en este libro? Pregunté. La verdad, dijo Ramiro. La verdad sobre quiénes son y cómo detenerlos. El rostro del hombre del chaleco gris cambió. Su sonrisa desapareció. Y por primera vez, pareció enfadado. Ese libro no te pertenece, dijo. Su voz ya no era suave. Se había vuelto grave, retumbante, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. Esa información no es para los humanos. Esa información es para los cautivos, dijo Ramiro. Y Miguel ahora es un cautivo. Por tu culpa. Él tiene derecho a elegir. El hombre dio un paso adelante, y las velas que lo rodeaban se apagaron una a una, como si un viento invisible las hubiera soplado. La oscuridad nos envolvió. Solo unas pocas velas seguían encendidas. Ramiro, dije con voz aterrada. ¿Qué está pasando? ¿Se está retirando? Dijo Ramiro. Está volviendo a su forma real. Miguel, corre. ¡Corre ahora! Pero el miedo me impedía moverme. Miré al hombre de la chaqueta gris y lo vi. Su cuerpo se estaba volviendo borroso. No se solidificaba, se desintegraba. Se convertía en un humo negro. Y dentro de ese humo había formas, había rostros, docenas de rostros. Todos gritaban, todos sufrían. Somos muchos, dijeron las voces. Somos los olvidados. Somos los que permanecemos en la sombra. Y tú nos servirás. No, gritó Ramiro. Levantó el medallón. Miguel, saca tu medallón. Ahora. Saqué el medallón de mi bolsillo. Lo cogí en la mano. Y en ese momento se calentó. Se calentó mucho. Casi me quemó. Y el medallón empezó a emitir luz. Una luz débil y blanca. El hombre del chaleco gris, o esa cosa, retrocedió. El humo se disipó. Los medallones son una barrera, dijo Ramiro rápidamente. Te protegen en el mundo físico, pero no son suficientes. Miguel, tenemos que realizar el ritual del libro. ¡Ahora! ¿Qué ritual? El ritual de cierre.
El hombre del saco gris, o esa cosa. Retrocedió. El humo se disipó. «Las medallas son una barrera», dijo Ramiro rápidamente. «Te protegen en el mundo físico, pero no son suficientes. Miguel, tenemos que realizar el ritual del libro». «¿Ahora? ¿Qué ritual?» «El ritual de cierre. El ritual para cerrar la puerta. Envíalos de vuelta al lugar de donde vinieron». Abrí el libro. Las páginas volaron. Y una página brilló, como si me estuviera llamando. Había diagramas, símbolos. Y en el centro, un círculo. Y dentro del círculo, palabras. ¿Tengo que decirlo?, pregunté. «Sí», dijo Ramiro. «¿Pero Miguel?» «Si lo dices, te perseguirán para siempre. Cada noche, cada sombra, cada momento de oscuridad. Les habrás desafiado. ¿Y si no lo digo?» Ramiro me miró a los ojos. «Entonces les servirás. Trabajarás en el turno de noche. Los transportarás. Serás un puente. Y un día tú también serás uno de ellos». Tragué saliva. 2 opciones. Ambas eran horribles, pero yo quería ser libre. No quería vivir con miedo. «Lo diré», dije. Ramiro asintió con la cabeza. «Entonces reza conmigo. Y pase lo que pase, no pares». Empezamos a recitar juntos las oraciones. Era español antiguo, palabras que no entendía, pero salían de mis labios como si las hubiera sabido toda mi vida. Y esa cosa, ese ser con la chaqueta gris, empezó a gritar. No era el grito de un ser humano, era el grito de miles de voces. Voces que sufrían, voces furiosas, voces desesperadas. El humo se expandió, creció, llenó toda la habitación, golpeó las paredes, trepó por el techo. Y los rostros, esos rostros que sufrían, se extendieron hacia nosotros. «Sigue», gritó Ramiro. Leí. Las palabras se aceleraron. La medalla temblaba en mi mano. Ardía, pero no la solté. Y entonces, una explosión silenciosa. No se oyó ningún sonido, pero todo tembló. El suelo, las paredes, el techo y el humo. Desapareció. El hombre del chaleco gris desapareció. Solo quedó una habitación vacía. Las velas volvieron a encenderse. Nos quedamos solos. Estaba sin aliento. ¿Lo hemos conseguido? ¿Se ha acabado? Ramiro se derrumbó en el suelo. Parecía agotado. «No», dijo. «Solo lo hemos enviado de vuelta. Por un tiempo. Pero volverá. Siempre vuelven. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir?» Ramiro me miró. Sonrió. Era una sonrisa triste, pero orgullosa. «Ahora eres el guardián de la puerta, Miguel. Tu misión es mantenerlos alejados. Todas las noches, todos los turnos. Pero ahora tienes el poder, tienes el conocimiento. Y no estás solo. ¿Tú estás conmigo?» Ramiro asintió con la cabeza. «Siempre estaré aquí. Y hay otros, en todo el mundo. Conductores, guardias, trabajadores nocturnos. Todos libramos la misma batalla». Salimos de allí. Volvimos a la luz del sol. Las calles de Buenos Aires seguían siendo ruidosas, seguían estando abarrotadas. Pero ahora se veían diferentes. Ahora sabía lo que había en las sombras. Ahora sabía lo que escondían las noches. Ramiro caminó conmigo hasta el metro. Al despedirse me dijo una última cosa. «Miguel, no lo olvides. No puedes detenerlos, pero puedes aprender a convivir con ellos. Y tal vez algún día, alguien encuentre la manera de encerrarlos para siempre. ¿Tú lo estás intentando?» «Todos lo estamos intentando», dijo. Y se alejó. Hoy, en 2025, sigo viviendo en Buenos Aires. Sigo trabajando como chofer. Pero ya no en el turno de noche. Nunca más en el turno de noche. Pero a veces miro por la ventana de mi casa a altas horas de la noche.
Y los veo. Esas figuras que caminan entre las sombras. Esas cosas que deambulan por las calles a las 3 de la madrugada. Y sé que están ahí. Siempre están ahí. Pero ya no les tengo miedo. Porque ahora soy un guardián de la puerta. Y ellos no pueden pasar. No pueden pasar sin mi permiso. Y si tú también te subes a un autobús o al metro a altas horas de la noche y ves a alguien extraño en el asiento de atrás, si alguien te mira fijamente, si alguien te susurra, por favor, recuérdame, recuerda esta historia. Y no hables con esa persona, no lo mires, y bajo ningún concepto te sientes en el último asiento después de las 2 de la madrugada. Porque ese asiento es su asiento. Y si te sientas allí, quizás nunca vuelvas a bajar. Esta era la historia de Miguel Ángel Peralta. Y no lo olvides, la noche nunca duerme.